PY. SEMTA, Facultad de Teología y Música, presenta. En Interactivos queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí en La Biblia bajo la lupa con el magíster Rainer Simmons. 10:30, bienvenidos a Biblia bajo la lupa con el profe Rainer, a quien ya lo tengo aquí conmigo en mesa de trabajo. Qué placer saludarlo, profe, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Eliseo, y también la gente que está acá con nosotros en cabina, la gente que nos está escuchando. Un placer estar de vuelta. Tuve una semana de vacaciones y ahora estamos... Renovado. No sé si renovado, pero estamos acá. Como ya le comenté a Eliseo, hubiese sido bueno una semana más. Una semana que más. hablamos justamente que supuestamente el cerebro se desconecta después de 7 días, decían. Cierto, sí. Parece que mi cerebro todavía está por desconectarse, pero no le permito. Así, no. Cuando se iba a empezar a desconectar, usted ya le dice, vuelve sí, al trabajo, no. ¿verdad? Pero bueno, más vale una semana que nada. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Renate. Renate. Sí. Muchísimas gracias a Renate, que hoy nos envió aquí unos brownie Miriam, que lo vamos a disfrutar enseguida, ¿cierto? ¿verdad? Mirá lo que es. Sí, Ahí la gente incluso lo puede ver porque lo colocamos aquí en la mesa. Gracias, en serio, gracias. Lo vamos a disfrutar enseguidita. Bueno, el martes pasado estuvimos con el licenciado Víctor Vega, hablando de un tema muy, muy bueno, lo que tiene que ver con la fe, si es razonable, si es pensante o si nos tiramos nomás a la piscina no entendiendo nada. Dio una muy buena explicación, mucha repercusión también por parte de la gente. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, profe. Aquí lo tenía. Si es que, a ver... Existen personas buenas. Existen personas buenas, ¿eh? Y yo quiero creer que del otro lado muchos te dirán, y claro que existen personas buenas, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Y vos le preguntas, ¿y por qué sos una persona buena? Y porque doy mi diezmo, porque le ayudo a los pobres, porque me voy a la iglesia, no falto en la iglesia. No mato, no miento. Siempre que vienen aquí la gente necesitada a pedirme ayuda en el portón de la casa, les doy, nunca les niego, ¿verdad? Sí, obviamente no soy perfecto, pero la mayoría de las cosas, en eso estoy bastante bueno, así, más o menos. Claro. Sí, eso es la gran cuestión. Y esto en realidad, con esta pregunta, tocamos el centro del Evangelio. Uh-huh. Y es obvio, si lo preguntamos así, ¿existen realmente personas buenas? La mayoría de las personas me dirían, bueno, existen muchas personas malas, pero claro que sí, existen también muchas personas buenas. Uh-huh. Y de repente si ponemos la pregunta así, nos cuesta entender lo que Pablo dice en Romanos 3, 9 a 18. Y me gustaría que Eliseo lea primero el 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se está refiriendo? ¿A los gentiles? Sí, a los gentiles. Él está hablando a los judíos. Yo como judío, ¿acaso nosotros los judíos somos mejores que aquellos, los gentiles? Ajá. Y acá viene la respuesta. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El judío y el gentil. Entonces, la respuesta de Pablo es, ¿existen personas buenas? Y no. Todos están bajo pecado. Sí. Y después, a partir del versículo 10 hasta 18, él demuestra eso con toda una argumentación del Antiguo Testamento, con 14 citas, la mayoría de los salmos. Uh-huh. ¿Puedes leer el 10 hasta el 18? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Bueno, Pablo acá con estas palabras es como un médico. Imagínense un médico que mira tu radiografía y te mira a los ojos y te dice, señor, señora, usted tiene un tumor maligno terminal. No hay cura, no hay solución para tu caso. Así Pablo acá le mira a la humanidad, le mira tanto a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos, y a los judíos diciendo, bueno, todo está perdido, todo está bajo el pecado, todo está bajo la corrupción. Y como ya hablamos, si yo soy honesto, y bueno, eso me tocó por mucho tiempo pensar eso, cuando yo me puse a pensar acerca de estos versículos, yo pensaba, porque Pablo dice acá, no hay justo ni aun uno, realmente yo muchas cosas hago bien, no hay quien entienda, pero yo realmente entiendo muchas cosas. Todos mienten, pero yo la mayoría de las veces digo la verdad. Es decir, no soy tan malo. Sí. ¿Por qué Pablo pinta acá una imagen tan negativa de las personas? Existen incluso grupos evangélicos o ex-evangélicos en los Estados Unidos que te dicen, bueno, esta mentalidad es patológica de Pablo. Le bajonea a las personas, le baja la autoestima y salen corriendo de las iglesias porque piensan, no, yo soy mejor, no ven en esto algo liberador. Y estas palabras simplemente le oprimen psicológicamente. Entonces, hay una pregunta interesante acá. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere Pablo con estas palabras? Y como siempre solemos decir en este programa, para entender un texto hay que mirar al contexto. Así es. Contexto. Es decir, lo que viene antes y lo que viene después. Y si la gente, quizás después de este programa, se fija en los capítulos antes, el 1 y el 2 de la carta de Pablo a los romanos, el primero explica el Evangelio, la cruz de Jesucristo por gracia y por fe. Es decir, Dios me da la salvación únicamente por gracia. Okay. Es decir, Él toma la iniciativa, no hay nada que yo pueda aportar a eso, con las cosas buenas que hago. Por eso lo único que me queda, porque yo no puedo aportar nada, es confiar en esta promesa con mi fe. Y quizás mucha gente piensa, bueno, estas sentencias las hemos escuchado 1000 veces en las prédicas de mi iglesia, mi pastor me contó 1001 vez. Sí. Pero no sé si nos damos cuenta de lo que Pablo está diciendo con eso. No hay posibilidad. Únicamente gracia y fe. Es decir, Pablo con eso está afirmando justamente esto. Universalidad del pecado, le toca a todos. Estamos en tiempo de pandemia, la pandemia real que azota a toda la humanidad durante toda la historia es la pandemia del pecado. Lo que corrompe todo, corrompe mi persona, corrompe mis relaciones, corrompe nuestras sociedades, corrompe hasta el medio ambiente, nuestras instituciones, todo. Sí. Y comienza con ¿cómo lo digo? Con este cáncer espiritual. Sí, que este cáncer espiritual que está dentro mío. Y Pablo lo demuestra primero a los gentiles, con los gentiles. Capítulo 1 denuncia toda clase de inmoralidad sexual, egoísmo, malicia. Y para que los judíos no se sientan superiores, en el capítulo 2 le baja la caña a ellos. Así, bien, ustedes son la misma cosa, ustedes hacen la misma cosa. Y eso es lo interesante, porque los judíos se jactaban en tener la ley de Dios, obedecer la ley de Dios hasta los detalles más minúsculos. Eran los campeones espirituales. Es decir, ellos tenían la medalla de oro en espiritualidad y religiosidad. Y Pablo dice, no me sirve nada de eso. No, para nada me sirve. Y después de viene a estos versículos 3, 19, 18. Todos están bajo pecado, tanto gentiles como judíos. No hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios. ¿Cómo le habrán mirado los judíos? ¿Cómo le habrán mirado los religiosos de su época? Pablo, ¿cómo puede decir esto? Mira, yo ofrendo, yo diezmo, yo me voy a la iglesia, yo hago todo lo que Dios exige de mí. Y vos me decís, yo no soy justo. Yo no busco a Dios. ¿Estás loco vos, Pablo? Fíjense un poco en lo que probablemente estas palabras le hicieron sentir a los judíos. Seguro. Como yo dije, hay
según Pablo por lo menos, hay un temor espiritual, un tumor, digamos, temor también quizás, un tumor espiritual en cada uno de nosotros. Esta fuerza radical del pecado que corrompe todo. Y esto lo voy a contar de mi propia experiencia. Yo me di cuenta de esta fuerza del pecado cuando yo visité a un campo de concentración nazi. En un campo de concentración Buchenwald, yo lo visité en el 2009. No es un campo de concentración tan conocido, hay otros como Auschwitz que son mucho más conocidos, en Alemania obviamente, el campo de concentración Buchenwald, pero solamente para darle algunos números a la gente, entre los años 1937 a 1945, 266.000 prisioneros fueron recluidos en Buchenwald. Mayormente judíos, perseguidos, qué sé yo, religiosos, de los cuales 56.000 fallecieron bajo condiciones abismales y brutales. Y vos entrás en una máquina de matar ahí. Y nos contaron, había un tour guiado, tipo turismo. Sí. Y nos comentaron en una ocasión que los guardias de la SS, los soldados que resguardaban ese lugar, que ellos inventaban cada vez más juegos. Para ellos fueron juegos de cómo matar a los prisioneros. Qué bárbaro. Y nos comentaban, había un galpón ahí, vos entrabas de un lado del galpón, metían los prisioneros, le hacían todo un chequeo médico, le tomaban la presión, qué sé yo, y al otro lado tenías que pasar todo este tinglado, no sé cómo llamarlo, este galpón, había una palanca que estaba fijada en una ranura que se podía subir y bajar y adecuar al tamaño de la persona para medir la altura de la persona. Entonces el prisionero se ponía, obviamente, de atrás en contra de esto y se ajustaba la palanca hacia su altura. Pero del otro lado de la pared, el prisionero no lo podía ver, estaba un soldado de la SS, metía una pistola por esta ranura y le pegaba un balazo. Esa clase de juegos, personas inventaban para reírse. Eso fue Buchenwald. Yo salí asqueado de este lugar. Seguro. Asqueado, me tormentó. Pero al mismo tiempo me di cuenta que este potencial para la maldad también vive en mi corazón. Porque la gente que cometía estos crímenes eran personas como yo. Eran padres de familias que a la noche volvían junto a sus esposas, con sus hijos en muchos casos. Eran personas bien educadas, no eran los ignorantes. Obviamente había personas ignorantes también, pero eran de todas las clases sociales. Claro. Entonces, yo noté, mira, en cada uno de nosotros vive este potencial para la maldad absoluta. Y quizás Buchenwald sea un ejemplo muy extremo. Pero si nos fijamos en nuestras propias vidas y en nuestra sociedad alrededor nuestro, vivimos de acuerdo al egoísmo, buscamos lo nuestro, hay mucha malicia, por eso nuestros matrimonios sufren, por eso nuestra familia sufre, por eso nuestra sociedad sufre. Solemos decir que aquellos que están en el poder o la clase política corrompen al país. No, la clase política es un reflejo de nosotros, porque cuando se cambian los gobernantes, sigue lo mismo. Sí. Entonces, eso es a lo que Pablo apunta acá. No hay justicia, no hay nadie que busca a Dios. Todos mienten. Y bueno, quizás alguno de los oyentes estará diciendo, y sí, puede ser que las personas del mundo sean así. Pero yo no soy persona del mundo. Yo tomo en serio mis pecados. Yo me convertí, me arrepentí de mis pecados. Asisto regularmente a la iglesia. Yo tomo en serio el mensaje de la Biblia. Pero nuevamente le quiero hacer recordar a los creyentes que Pablo en el capítulo 2 justamente se refería a los judíos, a los héroes religiosos y espirituales de su época. Y él dice la misma cosa acerca de ellos que acerca de la gente del mundo. No hay justo. No hay alguien que busque a Dios. Y vos te pones a pensar, espera un poco, profe Rainer. ¿Acaso todos los ejercicios espirituales que ellos hacían,
los diezmos, las ofrendas, irse al culto, los campamentos cristianos. Sí. Todo esto, la lectura de la Biblia, la oración, todo esto no le hacía mejor ante Dios. Y no. Tampoco él aumentaba su justicia. Entonces, ¿cómo esto puede ser? Es decir, las obras buenas que yo hago no me acercan ni un milímetro a Dios. Y yo quiero hoy decir que es más. Yo creo que las obras buenas nos alejan de Dios. Es decir, mi oración, mi lectura bíblica, mi asistencia al culto, el dar el diezmo, el dar las ofrendas, incluso me aleja de Dios. Aumenta el pecado en mi vida. Y la gente me pregunta, ¿por qué esto? Yo hago muchas cosas buenas. Estas son cosas que la Biblia me manda. ¿Por qué cuando hago las cosas de la Biblia, supuestamente mi pecado aumenta? ¿Por qué eso aumenta mi injusticia? Bueno, con todas estas obras buenas, hay por lo menos dos problemas. Con todas las cosas buenas que yo puedo hacer, hay por lo menos dos problemas. El primer problema es, yo nunca voy a cumplir todas las exigencias. Cierto. Nunca estudiaré tanto la Biblia como debería. Nunca oraré tanto como debería. Cierto. Nunca mis pensamientos serán tan puros como lo deberían ser. Nunca amaré a mi prójimo tanto como lo debería. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta que a pesar de que hago muchas cosas, sigo con una fe inadecuada. Sigo siendo insuficiente. Sigo siendo insuficiente. ¿Qué pasa? Me esfuerzo más. Pero eso aumenta la inseguridad y me hace más irritable. ¿Y qué pasa? Hay muchas personas se cansan de la iglesia porque no logran el objetivo. No logran tener una buena relación con Dios. Fíjate, muchas personas cuando le pregunto, ¿qué tal tu relación con Dios? Y, ¿sabes qué, pastor? La última semana no tan buena porque no leí tanto mi Biblia. O me dicen, en las últimas semanas muy buena porque leí mucho mi Biblia, oré mucho. Y hay tanta presión espiritual que mucha gente opta por decir, bueno, me cansé de todo esto de la fe, se va de la iglesia y degenera totalmente. Sí. Es decir, todo lo bueno que hizo, le hizo renunciar a la fe, porque se agotó. O pasa otra cosa. Cuando noto que no soy suficiente, aumento la vara de medir de mi espiritualidad y me esfuerzo más. Y cada vez trato de ser más vencedor. ¿Y qué pasa ahí? Sigo también irritado porque me cuesta mucho, me cansa. Pero cada vez hay más esfuerzo. Y lo que pasa es que yo comienzo a medir a otros creyentes de acuerdo a mis logros. Sí, cierto. Entonces, ¿qué pasa? Me siento tan bien porque no soy tan falluto como esta hermana que una vez a la semana lee la Biblia. No da tantos diezmos y tantas ofrendas. No entendió el mensaje de la fe. ¿Qué entonces pasó con todas mis buenas obras? No amo a mi prójimo. Es decir, todas las buenas obras lo que hicieron fueron aumentar el pecado en mi vida. Sí, cierto. Antes de leer algunos mensajes, dos ejemplos. Yo una vez estuve en camino a la iglesia y me tengo que ir hasta hoy. Un domingo, y justamente quería hablar de este tema. Y estaba espiritualmente con las ganas. Me fui al gimnasio espiritual antes de esa prédica. Y veía sobre Mariscal López una intersección cerca de la municipalidad de Asunción. Veía que el semáforo se ponía en amarillo. Y yo, como el manual lo manda, frenando lentamente para que yo me pueda parar en la línea blanca. Así, bien ganando, venciendo el pecado en el tráfico ese día. Bien victorioso. Pero sabiendo todo lo que pasa detrás de mí, 1 o 2 autos volando por el rojo vivo del semáforo. Y yo, en mi pensamiento, diciendo toda clase de obscenidades. Sabemos cómo van las cosas. Sí. Entonces, yo siendo tan espiritual, cumpliendo las reglas, ¿qué logró en mi vida?
aumentar el pecado porque no le amo a mi prójimo. Me siento arrogante. Mira qué interesante. Otro ejemplo. Sí. Muchas personas se convierten del catolicismo a la fe evangélica. Y se sienten tan gozosos de que finalmente creen en la fe bíblica y no son parte de esa idolatría católica de la adoración a la Virgen y de los santos. Mira qué hizo. Tu fe bíblica aumentó tu arrogancia. Es decir, el hecho que es muy bueno que no adores más la Virgen y los santos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Hizo aumentar el pecado de tu vida en otra parte. Qué interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Con todas mis buenas obras, no logro tapar el pecado de mi vida. Eso es lo que Pablo dice acá. No hay justo, ni uno. No sé si hay mensajes ya. Hay varios mensajes, hay varios. Te voy a leer que está muy interesante esto que estás compartiendo, profe. Josías dice, saludos, profe. Muchas veces un evangelio de que el hombre no es bueno no vende. Y lastimosamente muchos predicadores les cuesta hablar de esto. Pero esto que explicaste, Rainer, es el evangelio. Ahora, ¿cómo se relaciona esto de que el hombre no es bueno con la idea de la depravación total que defienden muchos teólogos? ¿Crees que en eso de que el hombre es totalmente depravado? ¿Por qué? ¿Crees en eso de que el hombre es totalmente depravado? ¿Por qué? Pregunta Josías Romero. Saludos a Josías, me escribe el Chaco, de un ex estudiante. Sí, yo creo en la depravación total, pero no necesariamente. Él apunta a la gente que quizás escucha esto por primera vez, él apunta al debate con los calvinistas, llamados calvinistas, al hecho de que si yo soy predestinado o no a la salvación, porque si yo soy totalmente depravado, yo ni puedo tener fe, yo ni puedo decir sí. Dios me tiene que predestinar para que yo diga el sí y realmente reconozca en fe a Dios. No, yo creo en la depravación, para ponerlo bien breve, pero no necesariamente en esta consecuencia. Muy bien. Ok. ¿Qué confrontación nos da el pastor hoy? Dice, pobre de mí, pecador, Dios tenga misericordia de mí y siga haciendo mi vida para su honra, y a todos los que estamos escuchando el programa. Que Dios les bendiga y sigan adelante. Aprendo mucho con ustedes, son parte de mi vida en seguir creciendo en el Señor. Saludos. Gracias al oyente por enviarnos este mensaje. Esto se presta para muchos cristianos para seguir pecando como si nada, profe, porque hacen creer que Dios no cambia. Así suena, dice. Y bueno, probablemente porque entiendo lo que el oyente o la oyente no sé ahora está diciendo, porque si yo sin mi esfuerzo no sirve para acercarme 1 centímetro a Dios, bueno, entonces también puedo seguir pecando, porque depende únicamente de la gracia de Dios. Bueno. Eso justamente lo que Pablo también dice en el capítulo 6. Entonces, ahí Pablo incluso hace esa pregunta retórica. Y él dice, ¿esto significa acaso que podemos seguir pecando porque la gracia única va a aumentar? Y Pablo dice un rotundo no. Ahí está. Pero eso es el peligro del evangelio. El peligro del evangelio siempre va a ser que la gente lo va a entender mal y va a seguir pecando. Pero eso es el peligro real del evangelio. Ok. Bueno. A ver, te leo un mensaje más. Sí. Dice que interesante hoy el tema con el profe. Bendiciones y saludos para él. Otro oyente. Bueno, estos son los mensajes que llegaron aquí. No sé si en el WhatsApp, en el Facebook hay más. Bendiciones, excelente exposición, muy claro. María Inés, muy bueno el tema de hoy, bendiciones. Clarísimas las explicaciones del profe, mucha sabiduría. Ricardo de Luque. Son los mensajitos, bendiciones, dice Virginia. Bueno, están aprovechando al máximo la exposición de hoy, dice Roberto también. Seguimos, profe. Y hay un segundo problema. Es decir, no solamente con las cosas buenas que hago, aumenta el pecado en mi vida. No quiero saber más nada de la fe. Yo creo que eso es el problema, porque mucha gente salen de las iglesias porque están cansados de cada domingo. Tenés que ser mejor, tenés que así con la vaga y que se le garrotee, después llegan a su casa, se pelean con su familia y parece que no encaja todo. O lográs hacer todo, pero sos un arrogante y desprecias a la otra persona. Es decir,
al ser bueno, aumenta la maldad nuevamente. Y fíjate vos en las cosas buenas que uno a veces hace, pero con una motivación errónea. Egoísta. O egoísta, ¿verdad? O hace con una motivación, qué sé yo, o para ser visto, Sí. o para ser aplaudido, ¿verdad? Para que la gente diga, mira lo que hice, mira la ofrenda que le di a fulano, Claro. ¿verdad? Y lo publico y lo tiro aquí en Facebook para que la gente, con una motivación, no digo que todos los casos sean una motivación errónea, pero digo en algunos casos, y eso es pecado, eso es una condición mala. Y del claro, ser eso es humano. justamente el segundo punto que me iba. Sí. Realmente las cosas buenas que hago son buenas. Mm. Porque, a ver, o son solamente como, ¿cuáles son las intenciones con las cosas buenas que hago? Yo pienso que la mayoría de las veces son por motivaciones egoístas. Fíjense acá, estoy en la radio, acá con Eliseo, la gente acá en cabina, todo muy lindo. Sí. Y bueno, quiero hacer una pregunta honesta. Mm. ¿Acaso yo estoy ahora aquí en Radio Obediera para edificar al pueblo evangélico de Paraguay? Ja. ¿O acaso estoy acá para aumentar la marca Rainer Siemens? Ah, ¿Cuál mira es vos. mi motivación? ¿Vas a responder? Y si soy honesto, probablemente una mezcla de motivos. Pero fíjense, obviamente no son puros los motivos. Mm. O muchas veces cuando prediqué en mi iglesia y casi no, cuando ya nos subíamos al auto con mi esposa, le decía, Schatz, le digo en alemán, Sí. tesoro, Sí. ¿cómo fui? Fui bueno, la gente le gustó, Sí. como yo le bajé la caña hoy, Pero fíjate, Sí. yo no, acá, entonces, esa media hora que prediqué, porque eso no queremos sobrepasar en mi iglesia, somos bien rígidos en eso. Está bien. Esa media hora que prediqué, Sí. ¿qué es lo que le pasó? ¿Yo realmente me enfoqué en edificar a la gente que está enfrente mío? Ah, ¿O quise gustarle para que me adulen? ah. Entonces, mi hipótesis es que muchas de las cosas religiosas que hacemos están pero infectados por egoísmo y motivos no tan buenos. Cierto. Y le pregunto a la gente, ¿por qué te vas a la iglesia? Mm. ¿Te vas porque te interesa a Dios Mm. o te vas para ser una persona bien vista? Mm. Para que, Para que el aparente- pastor no piense mal de vos. para que no piense mal de vos. para das tus diezmos, tus ofrendas para lucir espiritual. Levantás tu mano porque bueno, todos lo hacen. No que es el único conservador menor como yo que tiene que bajar la mano nomás, como en mi iglesia. No. Entonces, pero eso es bueno, podemos, es quizás medio chistoso, pero creo que hay una realidad detrás de eso. Sí, claro. Entonces, nuevamente, le pregunto a la gente, yo creo que el diagnóstico de Pablo está bien. Obviamente las personas del mundo, los gentiles, Sí. a ellos no buscan Dios y su pecado aumenta. Pero mi hipótesis es que lo mismo se aplica a las personas religiosas y espirituales. Cierto. Con hacer todo lo bueno que hacemos, en realidad no disminuye el problema del pecado, sino aumenta. Entonces, yo creo que el diagnóstico de Pablo está bien. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Y cuál es la solución entonces? El Evangelio. Ahí está. Yo no me puedo acercar a Dios ni un centímetro, ni un milímetro, con todo lo que hago. Todo lo que puedo aportar como hombre incluso me aparta más de Dios. Lo único que me queda es refugiarme en la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. Dice el pastor y teólogo Tim Keller, un muy buen resumen del Evangelio. El Evangelio es que somos más pecadores de lo que estamos dispuestos a reconocer, pero a la vez somos más amados por Dios de lo que podemos soñar. Qué lindo. Qué lindo. Más pecaminosos, pero a la vez más amados. Y yo creo, y a mí me cuesta entender ese mensaje. Yo lo puedo presentar así,
pero me cuesta entender. Y yo creo es la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que día tras día nos hace entender a más profundidad de este evangelio y nos libera del egoísmo. Y ahí, paulatinamente, lentamente, no porque yo soy bueno, sino porque Dios, quien es bueno, obra en mí, también mis obras no son más tan infectados por mi propio egoísmo. Ese proceso no se acaba en esta vida, recién en la siguiente vida. Pero eso es el camino que creo que Dios camina con cada uno de nosotros. ¡Wow! Tremenda la exposición de hoy, ¿eh? Clarito, así como dice este oyente, bien confrontativo. ¿Estás de acuerdo, oyente, con lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 3, con su pronóstico, con la lectura que le da la radiografía? Yo totalmente de acuerdo. ¿Soy mejor que el vecino de al lado? No, no soy mejor que el vecino. Estoy igual, la misma línea. Sí, he alcanzado la gracia de Dios, voy a la iglesia, todo lo que quiera, pero eso no me hace mejor que nadie. Estoy en el mismo nivel, profe, ¿eh? Está bien. Y eso, saber eso me salva, me abre para amarle. Ahí está. Porque aunque me vaya a la iglesia y doy mi diezmo, sé que no soy mejor. Sí. Entonces no me va a chocar tanto si se emborracha cada noche. Ay, ¿cómo puede? No se puede comportar. No, ay. En vez de estar cantando como yo acá en la casa y teniendo orando. música de alabanza, tiene no sé qué clase de música en su radio. Sí. Entonces conocer el evangelio me abre el amor y puedo compartir el evangelio con él. Pero si él siente que yo me siento mejor, bueno, sus puertas se van a cerrar al mensaje de Dios. Mira, salí edificado espiritualmente, ¿eh? Te soy sincero. Miriam, ¿querés aportar algo? Todo clarito, ¿verdad? 2 mensajes. ¿Me decías algo? Sí, quiero hablar una oportunidad de estudio. Cierto. Pero vamos a leer los mensajes. Dame un tiempito para leer aquí 3 o 4 mensajes y después me querés comentar algo del Senta, ¿verdad? Sí. Entonces todos vamos a ir al infierno, así de sencillo. Se entiende su mensaje, profe, y todos somos pecadores. No. Es por la gracia de Dios que no nos vamos. Exacto. Y así menciona eso precisamente en Romanos 1. Arrancaste con eso. Sí, el Evangelio. Claro, de que por gracia, por fe, vamos a irnos al cielo, oyente. No es que vamos a irnos. Sí, tenemos la posibilidad. Dios nos lleva al cielo. Ahí está. Porque vamos a irnos, Dios nos lleva. Ahí me salió un poco mi espíritu orgulloso. Dios nos va a llevar al cielo por gracia y por fe. Bueno, viste que soy también malo. A ver, voy con el siguiente mensaje y después ya te quiero dar el tiempo también a vos para comentarnos un poquito. Ya basta con la corriente de la prosperidad, dice. Sí. Con la corriente de la prosperidad, sí. ¿Cierto? Sí. A ver, dice, buen día. Pasa que las cosas que hacemos para Dios es por amor a Él. Y aún sabiendo que ganamos el cielo por gracia y no por obras, para hacer buenas obras, solo me hace sentir más el amor de Cristo en el prójimo. A ver, este último mensaje que lo leo y después ya vamos. Estoy escuchando, a mí me pasó eso, empecé a seguir a Jesús, crecí en el conocimiento, era católica, pero cometí ese pecado que usted mencionó. Me creía más que los demás porque seguía la palabra y por tener conocimiento de Dios y pequé por eso. Bueno, y menos mal que se dio cuenta de eso y hoy puede cambiar, ¿verdad? ¿Puede repetir su frase el pastor, por favor? Es de Tim Keller. Tim Keller, ¿verdad? Lo leo, para que quizás pueda anotarlo. El evangelio es que somos más pecadores de lo que estamos dispuestos a reconocer, pero a la vez somos más amados por Dios de lo que podemos soñar. Muy bien, qué lindo. A ver, me siento, se necesita más profundo la enseñanza sobre el tema. Y vamos a hablar en algún momento más seguramente de este tema, pero si de algún pasaje del programa te perdiste, oyente, yo te invito a que lo vuelvas a escuchar. Esto va a quedar ahí en la web de Obedira, en el podcast de Biblia Bajo la Lupa, y también lo queda íntegramente aquí
en el Facebook, ¿verdad? Porque a veces uno no escucha íntegramente, escucha una parte nomás y es como que no puede comprender el todo. Pero la verdad que estuvo clarito hoy la exposición aquí del profe. Bueno, vamos con la información que tenés, profe. Sí, la siguiente semana, el lunes, comienza el segundo semestre en el CEMTA, obviamente en la Universidad Evangélica, y en el CEMTA también en el Departamento de Teología, en la Facultad de Teología. Por el tema de la pandemia, estamos obviamente con todas nuestras clases online y queremos abrirlo a las personas. Es decir, vos podés inscribirte y participar en alguna clase online. Tenés, por ejemplo, Introducción al Antiguo Testamento, que yo la doy, esa materia. Tenés Teología Sistemática con el doctor Helmut Siemens. Tenés Introducción al Nuevo Testamento con el doctor Delmer Vive. Tenés Hermenéutica Bíblica, es decir, cómo hay que interpretar la Biblia con el licenciado Víctor Vera, que estuvo la vez pasada. Sí. Hogar Cristiano con el Rogelio Duarte. Pastoral Juvenil, quizás sos pastor o pastora de jóvenes, que decir, bueno, quiero darle un nuevo impulso. Acá está el licenciado que casi se está por recibir con una maestría, Mark Warren. Liturgia, cómo puedo ajustar el culto con el doctor Rubén Dricker. Teología del Antiguo Testamento, tenemos ética cristiana, nuevamente con el doctor Delmer Vive. Es decir, hay una serie de materias y vos podés participar de tu casa. Ah, mira, qué interesante está eso. Y si querés más información para la inscripción, tenés que escribir un WhatsApp al 0981 126 322. 0981 126 322. Un WhatsApp a ese número. Muy bien, muy bien. Entonces uno lo puede llevar así por materia, ¿verdad? Sí. Excelente, excelente. Bueno, y ahí consulten tema precio, tema los días y todo, ¿verdad? Sí. Bien. Gracias, profe, por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera